Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra que está en el libro de Marcos, el capítulo 9, versículo 2 al versículo 5. Dice así las Sagradas Escrituras. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Quiero compartir con ustedes un tema que he extraído de este pasaje de la palabra y lo he titulado 2 cosas importantes que debemos hacer frente a una revelación. A través de la Biblia encontramos el relato de muchos hombres de Dios que ante una claridad divina fueron transformados, fueron inspirados. Estos hombres posteriormente hicieron grandes cosas o se convirtieron en grandes instrumentos en las manos del Señor. Entre ellos podríamos mencionar el caso de Moisés, pues el Antiguo Testamento nos cuenta de cómo este hombre tuvo experiencias con nuestro Dios que lo llevaron luego a comprometerse en pro de servir a la comunidad. Encontramos también a un apóstol Pablo, un hombre que tenía unas ideas, un hombre intelectual que tenía unos esquemas religiosos y tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y que en ese encuentro pregunta: ¿quién eres y qué quieres que yo haga? El Señor le responde, se identifica y luego le hace ver que tiene una misión, un trabajo que realizar después de esa experiencia poderosa, transformadora que tiene en la vida. Podríamos mencionar muchos otros. Por ejemplo, podríamos hablar de Zaqueo, un hombre que tal vez engañaba a la gente y hacía cosas no claras. Y cuando tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, una experiencia que tocó, transformó su vida, que lo llevó a transformar su vida, luego lo encontramos a él que le dice al Señor que él está dispuesto a devolverle a la gente que ha defraudado hasta 4 veces. Hermanos y amigos, es que cuando hay un encuentro con nuestro Dios, suceden cosas maravillosas en la vida de un ser humano. Yo quiero decirles que hoy, en el presente, yo conozco hombres y mujeres que tienen una claridad espiritual, que tienen experiencias profundas con nuestro Dios, que han sido transformados, que han sido cambiados, que son y que en actualidad están sirviendo a nuestro Dios porque es el resultado de una vida transformada, una vida que ha tenido experiencias con nuestro Dios. Los conozco, están en nuestro alrededor, mujeres y hombres, son maravillosos, son un referente extraordinario, especial, gracias a Dios por cada uno de ellos. Es que ante una claridad espiritual debemos vivir 2 cosas. La primera que quiero compartirles es una profunda admiración que impacta nuestra vida. Ante una claridad espiritual debemos vivir 2 cosas y entonces la primera que acabo de mencionar y la repito es: debe haber una profunda admiración que impacte nuestras vidas. Esa fue la experiencia del apóstol Pedro, este hombre que ante una experiencia de lo que tuvo allí en este monte donde se habla de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, él quedó sorprendido, admirado, quedó impactado por lo que estaba viendo. Recordemos entonces lo que estábamos leyendo ahora en el libro de Marcos capítulo 9 versículo 2, donde se nos enseña que Jesús tomó a Pedro, tomó a Jacobo y tomó a Juan, que lo llevó a un monte y estando allí se transfiguró. Y dice que resplandecía, dice la palabra. El redactor nos habla de esa manera, dice resplandecía. Así que Pedro observa esto, se queda impresionado. Dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes. Luego dice la palabra que les aparecieron allí Elías
con Moisés que hablaban con nuestro Señor Jesús. Entonces pensemos en algo así. Pedro está maravillado, él está sorprendido de lo que está viendo. Es una experiencia única, y puedo decirle así, una experiencia donde él antes no la había vivido de ese orden, de ese tipo. Así que Pedro le dice a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Qué tal esa petición del apóstol Pedro, no? Bonita. Esa osadía del apóstol Pedro, decirle al Señor Jesús: bueno es para nosotros que estemos aquí. No, pues ¿para qué no vamos a ir para allá? ¿Para qué no vamos a bajar? Yo no quiero ni volver por allá. Yo quiero estar aquí porque lo que estoy viendo, lo que estoy experimentando es único. Esto es algo maravilloso. En otras palabras, le diría el apóstol Pedro a nuestro Señor Jesús. Y mire la propuesta: y hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué tal? Cuando la Biblia habla de enramadas, lo que está indicando es una expresión de reverencia. En otras palabras, lo que está diciendo: hagamos un santuario. Lo que está dejando ver es que Pedro reconoce la dimensión de estos 3 personajes que se mencionan allí en esa transfiguración que tiene nuestro Señor Jesús, y que llega Elías y que llega Moisés. Y recordemos que son 3 personajes cumbres en lo que la palabra de Dios nos enseña: Moisés, el dechado de la ley; Elías, el dechado de los profetas; y Jesús, el dechado de la gracia. Claro, y Pedro se queda sorprendido. Él no habla de hacer una 4ª enramada, porque de hecho ellos no hacen parte de esa categoría, pero sí está haciendo referencia, como quien dice: nosotros somos los creyentes, nosotros nos quedamos aquí, nosotros somos los que vamos a estar aquí presenciales para admirar, para llenarnos de gozo y de satisfacción de semejante hermosura de ver. Por lo tanto, hagamos esas 3 enramadas, por favor, Señor, hagamos esas 3 enramadas, 3 santuarios para nuestro Señor Jesús, para Elías y para Moisés. Esa es la propuesta que se hace. Cuando miro este pasaje, yo estaba recordando, en el año 1985 fue la primera vez que yo asistí a un campamento de jóvenes en el cristianismo. Siendo muy joven, fuimos a las afueras de la ciudad de Cali, en el kilómetro 27, y yo recuerdo que fue una experiencia impresionante, mis hermanos. Y muchachos, fue una experiencia impresionante, una experiencia por la palabra y por todo lo que se vio allí. Y no fue algo sorprendente, a través de la oración, a través de la palabra, a través de el fluir del Espíritu de Dios en nuestras vidas, que yo quería que nos quedáramos allá. Yo quería que nos quedáramos allí. Mis hermanos y amigos, es que cuando hay experiencias con nuestro Dios, eso es algo incomparable. Me viene a la mente una alabanza que se llama Hay Momentos, y los apartes de esta alabanza dice: hay momentos que no deberían terminar, hay segundos que tendrían que ser eternos. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras. Y sigue la alabanza, pero quiero resaltar esto. Esa experiencia, lo que plantea allí, esa idea, esa alabanza, hermanos, amigos, muchos lo hemos vivido. Muchos lo hemos vivido. Yo lo viví allá en ese campamento. Empecé a tener mis experiencias con mi Señor. Fueron cosas que marcaron mi vida y han marcado mi vida. Es que tener experiencias con nuestro Dios es único e incomparable. Es más grande que cualquier cosa en esta vida. Es mucho más grande que los deleites del mundo, en el pecado y en todas las cosas que se hacen. Es mucho más grande que cualquier logro humano. Es la experiencia trascendental que produce vida. Es algo incomparable. Aleluya. Es algo muy especial. Les invito a que lo podamos vivir. Pero, sin embargo, mis líderes, así como el Señor Jesús, le dijo a Pedro, en otras palabras: no, que no nos podemos quedar. No nos podemos quedar. Es necesario irnos.
porque tenemos una tarea o tenemos una misión. No podemos quedarnos allí solo, no podemos quedarnos solo pensando en mi experiencia, pensando en mi relación particular y no más. De allí viene la segunda idea que puedo extraer del texto y la segunda idea es así: debe haber un compromiso con el necesitado. Me gusta como dice Lucas capítulo 9 versículo 37 y 38, que tiene que ver con esa misma idea del texto de Marcos, pero ya es Lucas que nos lo cuenta. Pero quiero mostrarlo desde Lucas por la forma como nos lo presenta. Pues dice el texto: al día siguiente, cuando descendieron del monte, viene hablando de lo que sucedió, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Qué tal, mis hermanos? Mientras Pedro quería quedarse en el monte, en un estado de contemplación, para que se construyeran unos santuarios para que estuviese Jesús allí, Elías y Moisés, Jesús con su actitud está dejando ver la importancia de no solo quedarnos allá y que se tenga la experiencia como la tuvo el apóstol Pedro, sino que era importante venir y ver la necesidad que hay a nuestro alrededor, la necesidad que tiene el mundo. Nuestro Señor sabe que no podía acceder entonces a las pretensiones de Pedro, pues su misión no había terminado. A la vez nos da una poderosísima enseñanza. Es que, mire, revelación sin compromiso con la vida y con el necesitado es ser pretencioso y es ser egoísta. Escuche muy bien. Revelación sin compromiso con la vida y con el necesitado es ser pretencioso y egoísta, y a la vez deja ver que su revelación o claridad no tiene sentido si otros se están perdiendo y si yo presumo de vivir una plenitud donde no la estoy compartiendo a otras personas, pues estoy demostrando que no tengo ninguna plenitud y no tengo ninguna claridad, porque no estoy transmitiendo un mensaje desde la vida y con mis palabras. Amigos y hermanos, que oiga, qué invitación tan grande que nos hace el Señor. Estimula para que los seres humanos tengamos experiencias con Él, como fue el caso con Pedro. Pero a la vez le deja ver a Pedro que él no se puede quedar en un estado egoísta pensando en él, sino que hay que entender que hay necesidad y que hay mucha necesidad en el mundo en que nos encontramos. Yo deseaba, siendo un muchacho, que nos quedáramos allá en ese campamento por la experiencia vivida. Fue especial. Mis líderes me dejaron ver que tenía que enfrentar mi realidad, que tenía que enfrentar el mundo y que tenía que seguir creciendo espiritualmente y que podía seguir profundizando en mi vida espiritual y que a la vez tenía que ayudar a otras personas para que otras personas vivieran experiencias extraordinarias y pudiesen alcanzar la salvación como un estado continuo en la vida de cada ser humano. Hermanos, es la invitación para que esto lo vivamos.
Es la invitación para que entendamos que es posible tener experiencias con el Señor, que es algo real, que es algo verídico, que lo podemos hacer a través de la palabra, a través de la claridad, a través de su Espíritu y en todo lo que estamos viviendo y en todo lo que se nos está dando. Pero que las experiencias que yo estoy teniendo deben de producir un cambio en nuestra vida, una transformación radical en nuestra vida. Ese es el verdadero sentido de una experiencia con nuestro Dios. Y parte de ese cambio debe ser el hecho de que yo llegue a otras personas, entienda la necesidad y que yo transmita un mensaje con mi propia vida. Conclusión. ¿De qué me sirve una revelación si sigo viviendo en las mismas y no tengo compromiso de salvación con mi vida y con otras personas? Es la hora para que nosotros replanteemos cosas y vamos a orar. Y si tenemos que arrepentirnos en este momento, si tenemos que decirle a nuestro Dios que nos perdone por nuestra negligencia, por nuestra falta de experiencia y por nuestra falta de compromiso con la gente, que lo hagamos. Que abramos nuestros ojos y veamos la gran realidad que hay en nuestro medio. Que por favor lo hagamos. Así que cuando hay toque de Dios en nuestra vida, esto es incomparable, es único. Oremos en este instante. Soberano Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias. Te doy muchas gracias, Dios, porque tu palabra cada día trata con nuestras vidas. Tú nos enseñas y nos muestras que definitivamente nosotros, los seres humanos, podemos tener experiencias contigo. Gracias por semejante riqueza. Pero nos enseñas que esta experiencia debe producir un cambio en nosotros de una forma real. Y parte de ese cambio es transmitir un mensaje con nuestra vida y con nuestras palabras a un mundo necesitado. Padre, gracias. En este momento nos colocamos como iglesia y en este momento oro, intercedo por la iglesia, por mis hermanos. Nos unimos para clamar. Los ministros estamos unidos para clamar por la iglesia, para pedir por tu pueblo, para que tengamos experiencias contigo, pero que también nosotros veamos la necesidad que está a nuestro alrededor. Padre eterno, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu iglesia sea bendecida y que podamos crecer en este encuentro real contigo. Gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. A todos, que nuestro Dios les bendiga en abundancia.